Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Sala de Prensa. Las Fuerzas Armadas en Chile nuevamente se quejan por el tema del presupuesto. Esto no es primera vez que pasa, ¿ah? Hace algún tiempo atrás, recuerdo que el comandante en jefe del ejército manifestó que tenían problemas con los recursos asignados para los soldados conscriptos, que no le alcanzaba para otorgarle las mínimas medidas, los mínimos implementos a los soldados conscriptos, aquellos que están haciendo servicio militar obligatorio. Después de eso salió la ministra de Defensa negando esta circunstancia y finalmente el comandante en jefe se cayó. Evidentemente no volvió a mencionar el tema. Pero ahora estamos en octubre, el proyecto de presupuesto 2026 ya se presentó y en ese contexto los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en Chile fueron llamados a informar, a opinar y en ese contexto opinar y se han quejado por el presupuesto. El problema es que después aparece nuevamente del piano y dice, no, que está todo perfecto, está todo bien. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Soy Hugo Varela, soy periodista, somos sala de prensa. Te invitamos a suscribirte y a hacerte miembro de nuestro canal de YouTube. En los próximos 10 minutos te vamos a contar de este tema. Vamos a revisar un par de medios de comunicación que están haciendo referencia a esta situación que yo creo que es compleja, evidentemente, porque tenemos las Fuerzas Armadas desplegadas en el norte, en Colchane, y también tenemos las Fuerzas Armadas desplegadas acá, en el sur, por el estado de excepción constitucional a propósito de lo que pasa al sur del Biobío. Entonces, yo creo que es una situación muy delicada la que denuncian los comandantes en jefe. Fuerzas Armadas nuevamente se quejan por el presupuesto y tenemos una fotografía aquí del comandante en jefe de la Armada y el comandante en jefe de la fuerza del Ejército de Chile. Y el titular del colega Toño González dice: Fuerzas Armadas detallan crisis financiera en comisión de presupuestos, suspensión de pagos y mantenimientos. A la izquierda el comandante jefe del ejército, a la derecha el comandante jefe de la Armada, al medio la ministra Adriana del Piano, la ministra de Defensa, que sale rápidamente a contradecir a los comandantes en jefe. Esto es una situación muy compleja, de verdad que es muy compleja, eh, y podemos verlo de varias aristas, digamos. Uno, eh, el tema presupuestario en sí mismo, hay que clarificar si efectivamente la plata que le da el Estado de Chile a las Fuerzas Armadas, a sus Fuerzas Armadas, le alcanza efectivamente. Los comandantes en jefe dicen que no le alcanza. La ministra de Defensa dice que sí, que no hay ningún problema. Bueno, entonces alguien miente, evidentemente. Y el que mienta, bueno, debe pagar los costos de la mentira primero. Porque aquí lo que debería estar meridianamente claro es la sujeción de el poder militar al poder político, electo democráticamente en este caso. Yo no estoy diciendo que ellos no tengan derecho a técnicamente expresar sus requerimientos presupuestarios. Eso ya está claro, de hecho por eso lo citaron al Congreso. Pero bueno, hay maneras y maneras. Veamos. Ante la segunda subcomisión mixta de presupuesto del Senado, los comandantes en jefe del Ejército y de la Armada detallaron el impacto financiero que afecta a sus instituciones de las Fuerzas Armadas. El general Javier Iturriaga y el almirante Fernando Cabrera se refirieron a los recursos con los que dispondrán el 2026 y detallaron las dificultades para finalizar el ejercicio 2025. Están complicados para terminar este ejercicio presupuestario este año. Quedan noviembre y diciembre, quedan 2 meses. El general Iturriaga enumeró tres factores principales que afectaron a la finanza del ejército este año. El primero corresponde a una rebaja presupuestaria aprobada en el Congreso en esa línea. Precisó que en el subtítulo 21 nos afectó en 16 mil millones y fracción. Además mencionó como un hecho positivo el aumento de la asignación de los soldados conscriptos, cuando fue el incidente de principios de año, me acuerdo, aunque aclaró que ese incremento no contó con una partida en el presupuesto. La tercera causa que identificó corresponde a las labores extras que la institución realizó, todas las tareas extras que el ejército ha debido cumplir en apoyo al país, señaló Iturriaga, y afirmó que la combinación de estos elementos generó un déficit. Hoy día, dijo él, esto es lo que dice comandante y jefe, hoy día presentan un déficit fundamentalmente en remuneraciones y en los recursos extras que debiéramos recibir, producto de las tareas derivadas de las dos macrozonas, en la frontera norte y en la zona de conflicto mapuche, explicó el comandante. Para enfrentar la situación, el ejército aplicó una serie de medidas de contención. Iturriaga reconoció que estas decisiones generaron un ruido. Tuvimos que suspender la reinstrucción de la reserva, por ejemplo. Hemos debido postergar el pago de la gratificación de los especialistas. Hemos debido suspender la gratificación de campaña, tanto en ejercicios como en las macrozonas, detalló el jefe castrense. Asimismo, Iturriaga detalló que también suspendieron la contratación de nuevos soldados de tropa profesional, entre las medidas más relevantes.
Del mismo modo, el general reveló que hoy día el déficit en remuneraciones es de 19.000 millones y fracción. Concluyó que indudablemente que no estamos en condiciones de terminar el año. Dijo, uy, eso es muy complejo. La Armada, por su parte, dice, posteriormente el almirante Fernando Cabrera, comandante jefe de la Armada, se dirigió a la comisión mixta y expresó su intención de presentar una radiografía de su rama. Históricamente, dijo él, históricamente, dice el marino, el comandante en jefe, diría yo, los últimos 6 años las Fuerzas Armadas y en particular la Marina ha trabajado un presupuesto de continuidad, declaró. En esa línea caracterizó este presupuesto como el mínimo necesario para cumplir las tareas esenciales. Del mismo modo, confirmó que la Armada también sufrió afectaciones, al igual que el Ejército. Fuimos un poco, o diría yo, bastante afectados, principalmente en el subtítulo 21 de este año 2025. Relató que lograron paliar el recorte gracias a un trabajo conjunto con la DIPRES y el Ministerio de Defensa, que permitió la flexibilidad fiscal. Esta flexibilidad fiscal permitió a la Armada evitar despidos, aunque con un costo operativo. Se tradujo en evitar 300 despidos y transformar esos 300 despidos en recursos. Es decir, la Marina, para no despedir gente, lo que hizo fue reducir su tarea, disminuir mantenimientos, disminuir fiscalización, disminuir operaciones. Se explicó Gabriel. Esto es muy complejo. Los mantenimientos para los pertrechos militares son una tarea esencial de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan lo que pasó con el Ara San Juan? Que es este submarino en Argentina que se hundió, bueno, con toda la tripulación a bordo. Cuando empezamos a fallar en el mantenimiento, los aparatos empiezan a fallar. Se empiezan a caer los aviones, se empiezan a hundir los barcos. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. El almirante también se refirió a la ley de capacidad estratégica de la defensa. Subrayó que las capacidades de la Marina son costosas y que se requieren nuevas tecnologías. Para mayor innovación, mayores y mejores servicios, se requiere de proyectar la defensa en las nuevas tecnologías y las capacidades, en particular de la Marina, son caras. Y cuando hablamos de recuperar capacidades aquí, por ejemplo, en el ámbito marítimo, no hay recursos por ahora proyectados que permitan renovar estas capacidades. Cabrera menciona iniciativas con el Ministerio de Defensa para que los fondos recaudados por la institución se reinviertan en sus capacidades. La Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, la DGTM, tiene muchos servicios, al igual que la Dirección General de Servicios de la Armada, que es servir y claramente la capacidad que tiene de recaudar dinero del Estado son suficientes para sostener, mantener y renovar capacidades. Sostuvo, sin embargo, señaló que actualmente solo cuentan con lo primero. El Ministerio de Defensa y sale Ariana del Piano. Veamos otra nota. Vamos a ir al tiro con Ariana del Piano, ¿eh? Pero primero la denuncia. Dice, Fuerzas Armadas advierten que están cortos de caja. Estamos en una situación compleja para terminar el año. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que no van a pagar sueldos? En diciembre, ponte tú, no pagan sueldos. Si es así, eso es gravísimo, evidentemente. Bueno, el mostrador dice más o menos lo mismo. Se confirmó la suspensión de la contratación de nuevos soldados de tropa. 5.000 millones y fracción en otro ítem. 14.000 millones y medio correspondientes a la macrozona. En total, resumió, estamos en una situación compleja para terminar el año. Y luego viene la reacción del ministerio. Vamos a la reacción del ministerio que está. Ariana del Piano, ministra de Defensa, dice, presupuesto para las Fuerzas Armadas es de continuidad y está cubierto. Ya, sí, está bien, pero eso para el próximo año. Y este año, porque acabo de leer que el comandante en jefe de la Armada y comandante en jefe del Ejército están diciendo que no le alcanzará la plata para terminar el año. Sobre el déficit que existen con el Ejército y la Armada, aseguró que debería durante el mes de octubre resolverse todo este tema de las platas adeudadas. Del Piano señaló que está cubierto. Ya se había hablado con las ramas, no hay problema. Bueno, entonces, ¿por qué lo manifiestan ahí? Lo único es claramente lo que han expresado ellos es que no se vuelva a ajustar el presupuesto. Existe, dijo la ministra, para las Fuerzas Armadas existe un fondo de adquisiciones estratégicas que vino a reemplazar a la ley de reservada del cobre y que es un fondo que todos los años se ponen como piso 500 millones de dólares. Sí, antes existía lo que se llama la ley reservada del cobre, que en el fondo para las Fuerzas Armadas fijo se da un porcentaje de las utilidades del cobre. No me acuerdo cuánto era, 10%, parece era harto. Entonces, Chile ahora sí que tendría mucha plata la Fuerza Armada porque como el cobre está tan alto su valor, el 10% corresponde a harto. Me parece que era el 10%, no estoy seguro, pero era un monto por la ley reservada del cobre que un porcentaje total de las utilidades que se pagaban directamente a las Fuerzas Armadas ahí como, no sé si a libre disposición, pero se pagaba a ellos.
En cuanto a los reparos de la oposición por el presupuesto 2026 que se destinó a las Fuerzas Armadas, la ministra del Plano discutió que este no es un gusto personal, el presupuesto tiene que reflejar los estándares presupuestarios, la calidad y las posibilidades de las Fuerzas Armadas, pero también es la misma gente que después se plantea de por qué se descuadró el presupuesto. Son críticas que no corresponden. Claro, en este caso lo que ha pasado es que la derecha y la extrema derecha en Chile han aprovechado esta circunstancia y reclamo de los comandantes de jefe para llevar a Guasmolino. Evidentemente estamos en campaña, en época de campaña, y esto ocurre con mucha frecuencia, lamentablemente. Ahí está, esa es la situación. Compleja, muy compleja. Los comandantes de jefe están diciendo que no les alcanza la plata para llegar a fin de año. Hay que hacerse cargo de ese tema. Gracias. Nos vemos en el siguiente despacho.